es sobre vacunaciones o inmunizaciones. Este es un tema que en pediatría tiene una vital importancia porque es una de las formas, o tal vez la forma más efectiva de evitar enfermedades en el niño o en aquel paciente que recibe la vacunación, ¿no? Se compara tal vez el advenimiento de las vacunas al uso del agua potable, que es otra de las formas de cómo nosotros tratamos de evitar las enfermedades. Solo con el lavado de manos se evita el contagio de muchas enfermedades que a veces pueden costar la vida al paciente. Con solo vacunar, porque se cumple el programa de vacunaciones, prácticamente se salva como 6 millones de vidas. Imagínense, la existencia de gérmenes es alrededor de 300 o algo más. Y solamente contamos con vacunas para alrededor de 30 enfermedades. Y no todas están incluidas, por lo menos en nuestro calendario de vacunación. O sea, no llegamos todavía al número ideal, digamos, que sería ese. Hablar sobre un calendario de vacunas. Tampoco podemos hacerlo porque eso va a depender de la epidemiología que exista de la enfermedad en cada país, ¿no? Hay algunos países, por ejemplo en África, el SIDA es algo que mata, inclusive más que la tuberculosis. Sin embargo, en nuestro medio sabemos que la tuberculosis es una enfermedad que está repuntando actualmente. Y si nosotros no conocemos las cifras exactas de la cantidad de infecciones por factores tuberculosos que tenemos, es en realidad para no asustar a la población. Entonces a veces es... Entonces, el hecho de vacunar es una situación que debemos cumplirla por lo menos durante el primer año de vida. Nosotros acá tenemos un calendario para el primer año de vida y creo que es útil hasta los 5 o 6 años de vida la aplicación de acuerdo al esquema que nos da este sistema. Sin embargo, sabemos ahora que la mayoría de las vacunas, siempre se ha dicho, algunas protegen para toda la vida, otras vacunas hay que repetirlas 2 o 3 veces la aplicación, y eso va a depender de una serie de situaciones o de condiciones, ¿no? Por ejemplo, las vacunas, vamos a ver cuando veamos la clasificación, las vacunas vivas, las que son hechas de gérmenes vivos o atenuados, tienen mayor Entonces, cuando nosotros aplicamos una vacuna, tenemos que tener en consideración todas estas condiciones. Hoy día nos ocupa el tema, como repito, de inmunizaciones, que creo que es algo que ustedes siempre deben tener presente. Porque cuando vean un paciente pediátrico, las mamás siempre les van a preguntar sobre ese aspecto, ¿no? Y las preguntas que hacen a veces son sencillas, pero si ustedes no tienen el concepto, a veces de repente no van a estar en la capacidad de poder dar la respuesta. Por ejemplo, una pregunta clave es siempre, ¿no? Si dejo de aplicarle la vacuna de acuerdo al calendario, de acuerdo a lo que nos dice el calendario, tengo que empezar otra vez. En realidad no es así, ya veremos por qué. Lo que nosotros sabemos es que más de 1 millón de niños mueren, ¿no?, todos los años como consecuencia de enfermedades que pueden ser prevenidas por la vacunación. Miren la cantidad de vidas que suelen salvarse si es que se cumple el rol de vacunas. La mitad de todas las muertes está provocada por tosferina. Sabemos que la tosferina ha habido, por ejemplo, indicios de que ha habido brotes en algunas ciudades del norte de nuestro país. Sin embargo, eso a veces se queda, como les vuelvo a repetir, callado para no
asustar a la población, porque si ocurre una muerte y se relaciona a la vacuna, el resto de la población ya no va a querer vacunar a sus niños, porque dicen la vacuna le ha hecho daño. Inclusive ayer el grupo de prácticas que estuvo conmigo, no sé si ya se habían ido, tuve la oportunidad de atender una pareja, uno era extranjero, el esposo, y la señora peruana, pero que están radicados acá. Y el esposo no le quiere aplicar a la hijita la vacuna contra la tuberculosis. Y la mamá, por supuesto, que lo quiere hacer, porque ya van a vivir acá en el Perú. ¿Y por qué dice, le digo, señora, por qué no quiere aplicar el esposo? Porque él ha leído que las vacunas son malas y que hacen mucho daño. Lo ha encontrado en internet. Como ahora en internet todo el mundo tiene acceso a la información, entonces revisa. Pero lo que no saben es que a veces la información no es la real, porque si no son páginas médicas autorizadas, cualquier persona puede subir una información. Y eso puede figurar ahí y se lo como cierto. Por eso a veces se encuentran ustedes hallazgos como que, por ejemplo, las cebollas curan el asma bronquial, ¿no? Yo soy médico, yo no soy vegetariana, no tengo conocimiento al respecto, pero cuando yo sé creo que eso todavía no es posible. El asma bronquial es una enfermedad crónica y se controla, ¿no? Hay medicamentos ya reconocidos, ¿no? Y que pueden tratar esta enfermedad. Ahora, también el vacunar es algo que debemos hacerlo rápidamente, lo más pronto posible, el primer año de vida. Ustedes saben que el niño de 1 año o menor de 1 año está inmunológicamente, digamos, entre comillas, inmunosuprimido, porque lo que le permite, digamos, defenderse de las infecciones o de las enfermedades en general es la lactancia materna. Y ahora sabemos que muchas de las madres trabajan, sean de nivel A o nivel Z, la mayoría trabaja de acuerdo a su medio, ¿no? Porque así es, ¿no? Es lo que vemos nosotros en nuestra realidad. Y dan leche artificial. La leche artificial lo hará engordar al niño, le hará subir de peso, a veces en exceso, pero en realidad no le proporciona los anticuerpos que pasan a través de la leche materna. Y son las principales barreras de defensa para ese niño. Por eso debemos ser exagerados con el hecho de recomendar lactancia materna, aunque los dueños del laboratorio se lo retienen. Pero creo que debemos ser en ese sentido muy insistentes. Lactancia materna, preferencia. Va a haber situaciones en que a veces necesitemos de la leche artificial, del apoyo, o algunas situaciones especiales. Pero tenemos que hacerlo así si queremos que nuestros niños, o sea, tengan un buen desarrollo y no fallen en el camino. También hay otra creencia que a veces dice, cuando el niño tiene un resfrío, tiene una diarrea, tiene alguna, digamos, de repente golpe, alguna erupción en la piel, no quieren vacunar al niño. Si las personas encargadas del vacunatorio no tienen conocimiento de lo que debe ser, a veces dejan pasar oportunidades de que el chico se vacune, ¿no? Por ejemplo, un resfrío, no señora, tiene que estar completamente sano. Si el niño tiene una tos, y yo sé que la tos es porque está iniciando un cuadro de resfrío, y ese niño no tiene oportunidad de regresar, vacunen a ese chico. De repente la respuesta no va a ser al 100% como nosotros queremos. Ni siquiera en las mejores condiciones a veces la efectividad máxima llegamos al 95-96%, porque siempre suele haber alguna falla. Pero imagínense pues si se pierde la oportunidad de vacunar y ese chico después se enferma, porque la señora vive lejos y no tiene opción de volver a traerlo al niño cuando esté completamente sano. Entonces un resfrío, una diarrea simple o una infección que nosotros sepamos que es leve, no es inconveniente para que el chico se vacune. Vacúnenlo a ese niño. No pierdan la oportunidad de que este niño se proteja. El otro tema es la malnutrición. También creen que el niño malnutrido debe esperar a recuperar su peso o a estar en las mejores condiciones de peso para vacunar. Tampoco es cierto. Los malnutridos y los prematuros, sobre todo, son prioridad de que reciban su vacuna lo más rápidamente posible. Si bien es cierto, se dice que a veces la respuesta no es tan adecuada, pero por lo menos no llegaremos al 95, 96 que llegamos con las condiciones, en condiciones de normalidad de que recibe la vacuna, pero vamos a llegar a una cifra
que supere las expectativas. Entonces, a ese chico debemos vacunar. En cuanto al peso, por ejemplo, BCG o cualquier vacuna a veces no quieren aplicar a chicos que tengan menos de 2.500. En realidad pienso que 2 kilos podría ser el ideal, pero actualmente 2.500 para arriba exigen, digamos, de peso para que el niño reciba cualquier tipo de vacuna. Si sabemos que los pequeños, los prematuros nacen con menos peso, hasta que alcancen de repente el peso ideal para que reciba la vacunación, de repente tardan varios meses en hacerlo. Y perdemos la oportunidad de que se inmunice y de repente si le da la infección o se contagia, el chico se muere. Entonces nosotros tenemos que medir riesgo-beneficio para lograr la vacunación en estos pacientes, ¿no? Ahora, también se dice que a veces, y ese es el miedo que tiene, por ejemplo, este papá que les tocaba, ¿no?, de que por la vacuna a veces se puede enfermar. La ocurrencia de esto es bajísima, mire, 1.4 a 1.6, o sea, menos de 2 por 1 millón de dosis aplicadas. Entonces el beneficio supera pues al riesgo de enfermedad o de que el chico se pierda. Dada la importancia de la vacunación, se hacen barridos de vacunas o vacunaciones, hay todo el año, pero barridos hasta de casa por casa, ¿no? Y campañas de vacunación existen siempre en los convenios. El último barrido, por ejemplo, de vacunas específicamente contra sarampión y polio, se hace cada 4 años. El último fue en el 2015. Ya estaríamos en condiciones de que en este año justo se tenga que hacer. Y la Semana de Vacunación de las Américas se celebra justamente en el mes de abril. Ahí estamos nosotros viendo. Eso se estableció en el 2009 y se realiza la última semana del mes de abril y continúa todo el mes de mayo. O sea, oportunidad de que el paciente se vacune siempre la hay. Coberturas vacunales. Siempre las coberturas, a veces en nuestro país, yo siempre trato de traerlo lo actualizado, pero en nuestro medio, a pesar de que existe la computación y que todo lo agiliza, a veces la información no está todavía al alcance de todos. Entonces la última, digamos, noticia que tenemos es, ¿no?, la cobertura vacunal al 2016. Miren ustedes las coberturas que alcanzamos, de acuerdo a las cifras que nosotros vemos ahí, son altas, pero no llegamos todavía a la cifra ideal. Por ejemplo, ahí tenemos la vacunación contra la poliomielitis. ¿A cuánto llegamos? O sea, nuestra cobertura es, digamos, alrededor del 86%. Entonces, sin embargo, para considerar que un programa de vacunas tiene validez, nosotros debemos lograr que las coberturas sean del 95% hacia arriba. Todavía estamos un poco lejos de alcanzar esa cifra. Sin embargo, con nuestro esfuerzo y con lo que ustedes hagan, esto puede mejorar, ¿no? Yo creo que es muy importante esto que nosotros estamos haciendo en este momento. La cobertura vacunal en los menores de 3 años. Miren cómo ha variado desde el 2007 hasta el 2015. Casi no ha variado mucho. ¿Y eso por qué? A veces lo que pasa también es que antes, estoy hablando de hace pues, por lo menos unos 10 años, las vacunas eran obsequiadas a nuestro país. Es considerado todavía país en desarrollo. Entonces, toda la obtención de vacunas era regalo. Ahora ya no. Ahora le cuesta al Estado. Entonces, a veces no hay el dinero, digamos, destinado, o de repente sí lo hay, pero es usado para otras instancias. Y entonces, las vacunas a veces no están en stock en los hospitales. Y por eso va a haber, a veces, días que la gente llega y que no hay la vacuna. Se les acabó y todavía no la reemplaza. O sea, eso es algo también que el Estado debe, digamos, evitar que ocurran estas situaciones. Ahora, una forma a veces es tratar de que pongan fecha, ¿no? Por ejemplo, la BCG, pongamos.
La BCG viene en multidosis, frascos de 50 vacunas, ¿no? Por ejemplo, estas vacunas se tiene que decir que se aplica de repente los lunes, los miércoles y los viernes. Y así. O sea, con estrategias caseras, estrategias de tipo artesanal, nosotros podemos sacar el máximo de aprovechamiento de la aplicación de las vacunas. Porque miren, en 2015 estamos un poco más, desde 2007, de 64.3 a 68.6 de población. O sea, la variación no es de la mejor. Esto tenemos que mejorarlo cada vez. Yo creo que pase de las diapos mejor. No, pero de ahí él también lo puede hacer, desde si está sentado. Ese. En menores de 12 meses igualmente se repite la situación. Miren ustedes, la variación tampoco es tanta. Si consideramos que acá el margen es un poco menos, de 2009 a 2015, 60.4, 67.2. O sea, prácticamente en la realidad todavía estamos lejos de conseguir nuestra cobertura ideal. Bueno, ¿cómo definimos la vacunación? En realidad lo que nosotros tratamos de perseguir con las vacunaciones es que nuestro organismo comience a producir elementos que sirvan de defensa para contrarrestar las enfermedades a las que estamos expuestos, tanto en el niño como en el adulto, ¿no? Estos elementos que se empiezan a fabricar con, digamos, la introducción de la vacuna son pues los anticuerpos, que son de diferentes clases, ¿no? Los anticuerpos son prácticamente las defensas que el niño recibe inicialmente a través de la leche materna. Ya vienen preparados y que simplemente él los recibe y les sirve para protegerlo, sobre todo en los primeros meses, se dice inclusive hasta el primer año de vida. Inclusive antiguamente se decía que la presencia de estos anticuerpos en la leche materna hacía pues de que la respuesta sea menor, pero ya hay estudios que demuestran que esto no es tan cierto, que la protección se logra. Tal vez en cantidad sea una mínima la diferencia. Y antes, por ejemplo, se decía, no, el chico que se vacuna no puede recibir lactancia materna por lo menos desde el día anterior. Se fue acortando la distancia, después decían horas. Ahora ya se sabe que la lactancia materna en realidad no se debe interrumpir. O sea, el chico puede recibir lactancia materna y el resultado que nosotros obtenemos va a ser satisfactorio, ¿no? Porque esto también era algo que estaba, digamos, en contra. Y se le decía, ahí a veces algunas mamás decían, pero con el agüita no se llena, leche artificial de por medio. Y sabemos que esto más bien a veces causa problemas, porque si la leche artificial no es preparada con la debida limpieza, es la causante número 1 de los cuadros de diarrea. Vómitos, diarrea, chicos se enferman, comienzan a mentir. Y las mamás son campeonas en querer darles leche artificial, aún sean de estratos económicos pobres, porque ven que la vecina, por ejemplo, en hospitalización, la vecina le da, porque de repente ella no puede darle, porque es una mamá que tiene SIDA, entonces tiene que recibir leche artificial al niño, ¿no? Porque está la lactancia. Entonces ve y dice, yo no quiero. Señora, cuesta caro, no me importa, ¿no? Porque lo toman como una moda, o creen que eso es mejor, y eso hay que sacarles de la cabeza. Una forma práctica es decirle, señora, la leche artificial es hecha de leche de qué, de animal. Eso es para las vacas, eso es para los terneros. Para los niños es la leche de mamá. Todas las leches tratan de parecérselas, pero no es lo mismo, porque no le da los anticuerpos. Entonces eso es muy importante. La idea es, vacuno al niño para que le produzca los efectos que yo quiero, pero sin el riesgo de producir enfermedad. O sea, que estimule a su organismo, a su aparato inmunológico, para que empiece a fabricar sus propios anticuerpos. Esa es la idea. Y lo que nosotros introducimos con la vacuna funciona entonces como un antígeno, que puede estar compuesto de parte del microbio, ¿no? O de algo que se le parezca mucho y que produzca el mismo efecto.
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la vacuna por sí sola no es inmunoestimulante, sí es inmunogénica, o no es inmunogénica, más bien es inmunoestimulante. Eso sí tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Las vacunas son hechas no de humanos, son hechas de leche o de elemento animal. Pasa la lista. ¿Qué hay con el feto y el recién nacido? Primero se decía que el feto prácticamente dependía o depende exclusivamente de lo que ocurre a nivel materno, ¿no? En el antro materno. Depende de la madre, depende de la placenta. Pero ya hay estudios que aseguran y comprueban que desde la vida fetal empezamos a producir inmunoglobulinas, o sea, los anticuerpos, ¿no? Las inmunoglobulinas de tipo M ya se encuentran como vestigio desde la 10ª semana de vida fetal. Y 2 semanas después aparece la inmunoglobulina G. Sin embargo, por sí solo, el feto no es capaz de producir las inmunoglobulinas de tipo A, de tipo D y de tipo E. En cuanto a la inmunidad que se produce, la inmunidad puede ser de tipo celular o de tipo humoral, ¿no? Las vacunas, de acuerdo a la cantidad que tengan en su preparación, van a tener una u otra producción, o a veces las dos a la vez, pero alguna en mayor cantidad que la otra. La inmunidad de tipo celular va a estar dada fundamentalmente por 2 grupos celulares, ¿no? Por los linfocitos y los macrófagos. Son prácticamente los responsables de la respuesta inmunitaria, ¿no? Los linfocitos y los macrófagos. La inmunidad celular es apta a desarrollarse en el recién nacido. Por eso es que se vacuna, por ejemplo, con BCG desde que el chico nace, porque decimos si es inmunológicamente, o sea, es pobre, porque recién con la exposición al medio ambiente, a las enfermedades, a los gérmenes, va a empezar su aparato inmunológico a producir sus propios anticuerpos. Sin embargo, nosotros sabemos que la celular propia de él es capaz de desarrollarse desde su etapa de recién nacido. La siguiente. ¿Cómo entendemos nosotros cómo se forman los anticuerpos? Cuando nosotros hablamos de cómo funciona, o cómo es la fisiología de lo que ocurre cuando nosotros aplicamos una vacuna, tenemos que considerar 2 tipos de respuestas. Porque la primera respuesta, o sea, la que nosotros llamamos la respuesta primaria, va a tener relación con la primera inyección de cualquier vacuna, ¿no? La primera inyección que para nosotros tenemos ahí, la respuesta, ¿no? Y la línea horizontal que vemos están considerados de tiempo, o sea, los días. Cuando nosotros aplicamos una vacuna por primera vez, puede pasar alrededor de 2 semanas, hasta 20 días recién, en aparecer una respuesta con producción de anticuerpos, o sea, las inmunoglobulinas, cuando aplicamos por primera vez. Pero vean ustedes, la respuesta es relativamente pobre. La aparición de los anticuerpos que hemos puesto en el esquema de la inmunoglobulina M, nomás, pero aparecen todas en el orden, ¿no? Pero la primera en aparecer es la inmunoglobulina M. Miren ustedes, se eleva por un corto tiempo, ¿no? Alrededor de 2 semanas, 20 días, llega a su máximo y empieza la bajada, ¿no? La otra en aparecer es la inmunoglobulina G, que también más o menos sigue el mismo esquema, ¿no? Aparece, sube un poquito, pero alrededor del mes ya también empieza a caer, 20 días empieza a caer, y miren, ya cuando llega al promedio del mes, las 2 están abajo. Por eso es que tenemos la necesidad de revacunar. No todas las vacunas, porque algunas, por ejemplo, producen una respuesta única y se considera que es para toda la vida. Pero esto no es tan cierto, porque ahora ya se sabe que inclusive BCG se debe aplicar, sobre todo en medios pobres, ¿no? De repente hasta cada 10 años. ¿No? Porque se considera que ni siquiera las vacunas son duración para toda la vida, como siempre se ha dicho. ¿Qué pasa cuando inyectamos la vacuna por segunda vez? Miren la respuesta.
la respuesta es de tipo exponencial. Es una respuesta tremenda en cantidad de anticuerpos producidos. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando nosotros aplicamos vacuna por primera vez, ¿no?, hay unas células que guardan la memoria inmunológica, ¿no? La memoria inmunológica está dada fundamentalmente por los linfocitos T. Ellos son los responsables de la memoria inmunológica y de la inmunidad también, fundamentalmente de tipo celular. Como todos tienen linfocitos, salvo que sea pues alguien que carezca de linfocitos en su forma hematológica, aparece la respuesta secundaria, que es exponencial y a predominio de inmunoglobulina G. La M, miren, no sube mucho, pero la G es la que sube más y es la que más demora también en caer. Por eso es que la inmunidad que es producida por la madre, los anticuerpos que atraviesan son fundamentalmente de tipo G. Y ellos atraviesan la placenta y llegan al feto porque tienen una fracción que les permite el pasaje, que es reconocida como la fracción FC. Y por eso inclusive se dice que a veces el recién nacido tiene igual o mayor cantidad de inmuno G que la madre, gracias a ese pasaje. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros responder a la vacuna con la respuesta de producción de anticuerpos. Respuesta primaria, respuesta secundaria. La respuesta primaria en relación fundamentalmente a inmunoglobulina M y la secundaria inmunoglobulina G. Pregunta exacta. La que sigue. Características de la vacuna ideal. Sabemos que toda vacunación a veces es motivo de llanto, tanto en el que la recibe en el bebé como en la mamá que la acompaña, porque las mamás no quieren que sus hijitos pues lloren por nada, ¿no? La mayoría de las madres son así, sentimentales. Pero nosotros tenemos que explicarles pues, que hay que medir riesgo-beneficio. ¿Y qué pasaría si no lo vacuna y el chiquito le da polio, por ejemplo, si no lo vacuna contra la polio? Se inutiliza el niño. Entonces tenemos que concientizarlas así, con ejemplos reales, ¿no?, con lo que ocurre, que es la forma más sencilla de llegar a nuestras manos. Entonces, la vacuna ideal todavía no existe. La mayoría de nuestras vacunas se aplican con un poquito de dolor, o sea, son inyectadas. Reproducir una respuesta similar a la de la infección natural es la primera condición que debemos nosotros perseguir, ¿no?, con la vacuna ideal. Todavía no existe esa vacuna. Que sea efectiva, que me proteja a mayor del 90% de vacunados, más del 90%. Hemos dicho que para considerar un programa ideal 95. tenemos que llegar a una protección del 95%, una efectividad del 95%, ¿no?, que todavía nosotros no la alcanzamos. Que produzca mínimos efectos secundarios. O sea, a veces puede ocurrir infecciones en el lugar de la aplicación, o puede a veces haber impotencia funcional si es que la persona que está encargada no lo aplica de manera correcta. Por eso tenemos que estar preparados. Son cosas sencillas y que de repente dicen, pero yo no lo voy a aplicar, pero cuando ustedes se vayan a hacer de repente sus serum, van a tener que verse obligados a veces a hacerlo. Falta personal, llega la gente, ¿qué van a hacer ustedes? Tienen que aplicar. Entonces, por eso es que el conocimiento de estas cosas sencillas, simples, les van a producir una gran satisfacción a la larga. La dosis que sea única y compatible con otras vacunas. Sabemos que no todas las vacunas producen pues con una sola puesta una respuesta, digamos, que pueda proteger al niño hasta los 5, hasta los 10 años. Entonces, de acuerdo a la calidad de la vacuna, se requiere a veces 2 o 3 aplicaciones. Que sea la administración no invasiva, vía oral, tampoco, todavía no lo conseguimos. La mayoría de nuestras vacunas son inyectables, ¿no? La única, tal vez, la del ejemplo, la vía oral, es la polio. En otros países, por ejemplo, ya no se pone polio oral. Países desarrollados, solamente es polio inyectable. Pero acá, por lo menos en los países en desarrollo, no podemos dejar de por lo menos una dosis que sea oral. Y eso es ¿por qué? Porque en realidad nuestras condiciones de salubridad no son de las mejores. Entonces, por eso tenemos que poner vía oral para que se despierte la estimulación por esa vía, porque va a ser mucho mejor
porque la ingesta, a veces la producción de enfermedades, generalmente es también por esa vía, por vía oral. Entonces no podemos dejar de hacerlo, por lo menos con una dosis. Acá se ponen las 2 dosis primeras inyectables y la tercera es por vía oral. Que sea la vacuna precoz en los primeros meses de vida. Bueno, por lo menos con un calendario cumplido del primer año de vida, conseguimos bastante. Nuestro logro es bastante en cuanto a protección y a formación de inmunidad. Que la vacuna sea estable a temperatura ambiente, de fácil producción y económicamente accesible. Ustedes saben que las vacunas, cuando se aplican en medios particulares, son costosas. No están al alcance de nuestros pacientes o de nuestra gente. Una vacuna promedio en la calle, ¿no? Solamente el costo de la vacuna está alrededor de 250 dólares. Eso significa bastante, por lo menos entre la gente que nosotros con la que trabajamos, ¿no? Con la que funciona como la que sigue. Sin embargo, si va a un puesto de salud del Estado, de salud o en las fuerzas policiales, todo es gratuito. O sea, solamente tener la voluntad de llevarlo a la vida. Factores que intervienen en la respuesta inmunológica de las vacunas. La presencia o ausencia de anticuerpos maternos. Esto ya hemos visto que no tiene mucho peso, ¿no? Ahora, puede bajar un poquito la presencia de los anticuerpos de la madre, pero si consideramos riesgo-beneficio, es mucho mayor el beneficio. O sea, logrará bajar, disminuir un mínimo la respuesta, pero es mejor que ese chico se vacune. Entonces, eso ya lo dejamos ahí. Naturaleza y dosis de la que administrar, ¿no? La cantidad de la vacuna, a veces esto va a variar, porque también sabemos que las vacunas pueden producir efectos adversos, ¿no? Efectos secundarios. Y menos mal que en un mínimo de chicos a veces los efectos son serios, ¿no? Pero nosotros tenemos que volver a decir, riesgo-beneficio, tenemos que vacunar a nuestros chicos. Entonces, la naturaleza y la dosis del antígeno sí tiene influencia como factor que interviene en la respuesta inmunológica al vacunar. Y también ahí entra a tallar el hecho de que a veces tengamos que poner 2 o 3 vacunas, porque la respuesta a veces varía de acuerdo a la calidad del producto de la vacuna. Utilización o no de un coadyuvante, el aluminio. Mucho se cuestionó la presencia del aluminio, ¿no?, en las vacunas, pero más se cuestionó la presencia, ¿se acuerdan?, del mercurio, ¿no?, que era también algo que inclusive se lo asoció a que producía efectos sobre el sistema nervioso, ¿no?, y que el autismo lo relacionaban con el mercurio. Con el aluminio eso disminuyó, pero de todas maneras en algún momento podría haber alguna respuesta a la anafilaxis al aluminio, podría ser, pero generalmente no se ve. Ahora, cuando ocurre, esto es terrible, ¿no?, porque si lo asocian, digamos, el familiar que recibió la vacuna, de ese niño que recibió la vacuna, es por la vacuna, ¿no?, el resto de gente no va a querer vacunarse. Por eso es un factor que se considera que va a intervenir en la respuesta a nuestro vacunación. Mantenimiento de la cadena de frío. Esto tal vez es uno de los factores, o si no, tal vez el más importante. Porque la cadena de frío es el sistema que va a permitir que las vacunas se conserven activas, ¿no?, desde su producción hasta la administración en el que la recibe. De nada nos serviría que el paciente vaya, reciba bien dentro de su calendario, que cumpla las fechas, si las vacunas no están conservadas porque no hubo un buen cuidado en lo de la cadena de frío. Por eso es que a veces se desatan epidemias, pues. Esta es una de las razones. Porque a veces en los tiempos, por ejemplo, que había los cortes de luz, que habían los apagones en la época del terrorismo, si la gente no era consciente, a veces muchas de las vacunas que dejaban de estar en el rango de temperatura que es ideal para su conservación, a veces utilizaban esas vacunas, ¿no? Entonces por eso hay que ser muy conscientes con lo que hacemos. Y en esa época se veía a veces que habían enfermedades que eran protegidas por vacunación. Y era por gente que a veces en el afán de ganar dinero utilizaba esas vacunas y las vendía. O sea, las descartaban, se supone, en la institución, pero alguien podría guardarlas y utilizar estas vacunas. Por eso también la recomendación, cuando tengan ustedes ya sus consultorios privados,
tengan ustedes para, si van a vacunar, si van a ser pediatras o van a vacunar pacientes, tengan una refrigeradora o un conservador especial para vacunas. No pueden ponerlo en donde se guardan las verduras, las carnes, qué sé yo, porque eso ustedes lo abren a cada rato. Y eso hace variar la temperatura a la que deben mantenerse las vacunas. Y la temperatura ideal para que se mantengan las vacunas es entre +2 y +8 grados. Ese es el rango que permite que la vacuna sea, digamos, mantenida en forma adecuada para que llegue y haga una respuesta efectiva en el paciente. Pásame el siguiente. Intervalos de vacuna. Esto también es algo que siempre lo deben tener presente. Los intervalos entre vacuna y vacuna es algo que ustedes acuérdense siempre del número 4, cuando hablen de intervalos de vacuna, ¿no? El promedio, digamos, considerado ideal entre la aplicación de una vacuna y otra es de 4 semanas, ¿no? Hay alguna excepción ahí con la vacuna para la fiebre amarilla y la vacuna para la tifoidea, pero prácticamente, por lo menos para la fiebre tifoidea, no está considerada dentro de nuestro calendario. Son las únicas excepciones que a veces funcionan a las 3 semanas. Entre aplicación y aplicación puede ser de 3 semanas. Pero todo el resto de vacunas, 4 semanas entre la aplicación de una dosis y la siguiente. Ya ese es el tiempo ideal. Los intervalos de tiempo superiores a lo fijado en el calendario vacunal no van a interferir con la producción de anticuerpos. O sea, eso ya está estudiado también. O sea, gracias a la memoria inmunológica de los linfocitos es que esto se mantiene. O sea, no importa que pase el tiempo, digamos, un tiempo más prolongado al que se estipule, la respuesta va a ser muy similar. Sin embargo, los intervalos menores del mínimo recomendado sí pueden disminuir la respuesta inmunitaria. Y en algunos casos, como por ejemplo la vacuna, la difteria y el tétano, tanto de niños como de adultos, ¿por qué he puesto ahí un poco? Cuando nosotros indicamos vacunas, difteria, tétano, o sea, vacuna doble a niños, tenemos que escribirlo con letras mayúsculas. Y la primera mayúscula, o sea, la T mayúscula y D minúscula, es para los pacientes de edad adulta. O sea, DT mayúscula es para los niños y TD es para adultos, ¿no? Y también la vacuna. Ahora, esto, el tiempo mínimo, puede, ¿qué cosa? Aumentar los efectos adversos. Y imaginen si se presentan los efectos adversos que son considerados serios, por ejemplo, una encefalitis que le dé, ¿no? Son más. Vacunas de 2 o más antígenos vivos pueden aplicarse simultáneamente, pero en sitios diferentes, o sea, en la misma fecha, ¿no? Vacunas pueden ser separadas también, pero 4 semanas. Por eso, 4, acuérdense de esa fecha, ¿no? Eso es la clave. Entre tiempo intervacunal y intervalos de vacunación, 4 semanas. Pásala aquí. La siguiente, por favor. Bueno. Esto es algo que se ha hecho en forma didáctica, ¿no? Para que nosotros tengamos una mejor forma de recordar. Hay muchas clasificaciones de vacunas, pero hemos elegido esta porque esta es la más didáctica y la más sencilla. Nosotros tenemos vacunas que se preparan de bacterias, o sea, provenientes de bacterias o vacunas virales. Y estas, a su vez, pueden ser vivas atenuadas o muertas o inactivadas. Los ejemplos de cada uno lo ven ustedes en el cuadro. Por ejemplo, la viva atenuada bacteriana, la típica, es la BCG, ¿no? Y dentro de las virales atenuadas, sarampión, paperas, rubiola, varicela, PBO, fiebre amarilla. Varicela es prácticamente una que se ha adicionado últimamente a nuestro calendario de vacunas, ¿no? Sabemos que se aplica al año y esto se ha hecho porque se ha visto pues que ha vuelto a aparecer, ¿no? Brotes de varicela en el norte del país. Entonces el Estado ha tomado conciencia porque sabemos que la varicela, que antes era considerada una infección dérmica sencilla, sabemos que cuando se desatan epidemias de varicela, o sea, en cantidad, puede dar pues muchos problemas serios y que dejan secuelas. Entonces es por eso que se ha incluido actualmente la varicela y la reciben los niños a partir de 1 año hasta un día menos de cumplir 2 años. No, eso es por ahora.
Dentro de las vacunas muertas o inactivadas bacterianas tenemos contra la difteria, tétanos y pertussis, o sea, la DPT, ¿no? La clásica DPT, meningococo, influenza tipo B, tifoidea, cólera, ¿no? Y dentro de las virales muertas, la influenza, la vacuna de la influenza, que sabemos, por ejemplo, que en esta época prácticamente ya empieza la vacunación para el siguiente año, para la protección del siguiente año, porque después, a finales, por ejemplo, de cada año, ya no vale la pena vacunarse por la influenza, porque sabemos que este es muy variable, los virus mutan mucho, entonces sobre todo de virus de la influenza, por eso es que la necesidad de vacunar año a año. Deben hacerlo dentro de los primeros meses. Acá en nuestro medio, la vacuna recién llega a partir de finales de marzo o primera semana de abril. O sea, a partir de ahí, o el mes de abril, es la fecha para que el niño se vacune. Por eso es que la semana también de la vacunación de las Américas se celebra, pues, fines de abril y que agarra hasta todo el mes de mayo. Así es. Pásala así. Tratando de captar mayor público. Bueno, el esquema creo que ya es más sencillo. Eso ustedes lo encuentran en cualquier... yo les alcanzo también una copia para que la puedan sacar. Porque no es memoria, sino lo que quiero es que ustedes conserven el recuerdo de que hay algunas vacunas que se aplican una vez, otras necesitan 3 aplicaciones y la mayoría refuerzo. Y todo depende, pues, de los factores que hemos hablado que hacen variar la respuesta a la vacuna. Las abreviaturas, creo que para todos también ya es conocido, ¿no? Por ejemplo, la BCG sabemos que es vacuna contra la tuberculosis, cómo se administra, y la dosis con 1 y por vía intravenosa. Lugar de aplicación puede ser hombro, en el promedio es el hombro derecho, pero de acuerdo a los países a veces lo hacen al otro lado. Ahora, si se confunden no hay problema, la respuesta es la misma, pero por, digamos, costumbre lo hacemos a la derecha. La hepatitis B, 0,5 intramuscular, o sea, la mejor vía es la vía intramuscular. Dicen que también se puede aplicar subcutánea, pero la mejor vía es la intramuscular, ¿no? La absorción es 100% prácticamente. La polioral es fácil, se aplica vía oral. Pero eso también hay que tener cuidado, porque si el chico vomita inmediatamente o dentro de la primera media hora, prácticamente hay que considerar que esa vacuna no se absorbió, porque esa vacuna tiene que probablemente repetirse, ¿no? Hay que tener cuidado con esos detalles, ¿no? La pentavalente incluye DDT, o sea, difteria, combustible, tétanos, tipo B, dosis de 0,5 vía intramuscular, ¿no? La polio inyectable, 0,5 vía intramuscular. Esto sería el ideal, ojalá que lo alcancemos en algún momento, ¿no? Cuando el saneamiento sea público, sea al 100%, recién podemos aplicar pura PBI. Aunque los niños es más fácil aplicar el PBI. Por ahora es aquí, en los países desarrollados, puro PBI no. Para la antiamarilla 0,5, vía subcutánea, igual es para sarampión, papera y viola, vía subcutánea y 0,5. Todas las 0,5 vía intramuscular. O sea, la mayoría de vacunas son por vía parenteral, ¿no? O sea, no estamos en el ideal, pero el chico lo tiene que recibir. Una recomendación, cuando el niño reciba la vacuna, ese chico no deben bañarlo en una tina, no deben introducirlo, porque la apertura por la vacuna, ¿cuánto demora? O sea, en cicatrizar, en que eso se proteja y que no penetren cosas del ambiente externo. ¿Cuánto dura? Aproximadamente la abertura, cuando ustedes se cortan, digamos, si eso puede meterse cualquier cosa por ahí, si es que no lo cubren o por lo menos no lo tratan en ese momento. 12 horas es el promedio, pero hay que cuidar. O sea, ese día el chico no me lo baña. Le dicen a la madre que lo lleve bañadito, si no lo bañó, porque es muy temprano en la mañana, que hay un vacunatorio que en la mañana, bañito de esponja nomás, y que la zona de la vacunación no la toque, ¿no? Eso es lo que contraindicaciones. En general, es mejor decir que no existen contraindicaciones para las vacunas. Porque si nosotros hablamos de que existen contraindicaciones, a veces esto puede ser un rechazo a la vacunación.
hay que tener en cuenta estos conceptos generales, ¿no? Por supuesto que si yo le aplico a un niño una vacuna y me hace en forma casi inmediata o dentro de las 3 primeras horas una reacción, yo puedo atribuir es por la vacuna. Si la reacción es seria, por ejemplo, si me hace una anafilaxis, el chico me entra pues al paro o qué sé yo, no hace una respuesta terrible, yo le he puesto la vacuna recién, es lo único extraño que recibió, tengo que asumir que puede ser una respuesta a uno de los componentes de la vacuna. Entonces ahí, esa vacuna ya tengo que tener cuidado, ¿no? Y de repente ya buscar la forma de proteger al niño en forma diferente, o de repente buscar pues ampliar la calidad de la vacuna. Porque a veces la calidad de la vacuna también va a influir, ¿no? El principio activo a veces es el mismo, pero a veces el protector, lo que trae, a veces ahí está la diferencia entre los precios también de las vacunas que son adquiridas en farmacia o vacunas a veces que vienen en mismo. No quiero decir con esto que sea mala, sino que el principio activo es el mismo, pero a veces lo que acompaña a la vacuna para disminuir los efectos adversos secundarios no lo tiene o es menor. Pero el principio activo, lo que va a estimular la producción de cuerpos, es bueno. En el embarazo están contraindicadas todas las vacunas vivas atenuadas. Por eso a una gestante hay que tener la preparación. O sea, cuando alguien se casa, debe tener todo su esquema completo de vacunas, porque ya está pues en condiciones de en cualquier momento procrear, ¿no? Y aún así, aunque no se casen, o sea, todas las mujeres, todos los adultos inclusive debemos estar vacunados. Si hay hipersensibilidad previamente a la vacuna, y no pues para aplicar el siguiente, ¿no? Porque nos corremos el riesgo de que este chico se pueda morir. Si hay una enfermedad aguda, grave, febril, ¿no? Y con afectación del estado general, eso sí es una contraindicación, porque prácticamente la respuesta va a ser seria. Pero una cosa suave, que ustedes sepan de qué se trata, un resfrío común, una gripe simple, ¿no? Un cuadro diarreico que es prácticamente, me hace pues 3 veces al día y la mamá me dice, un poquito suave, vacúnenme. O sea, no es contraindicación. Alteraciones inmunitarias, inmunodeficiencia, paciente que está recibiendo tratamiento con inmunosupresores en grandes cantidades y en forma prolongada o que hayan recibido radioterapia, están contraindicadas las vacunas vivas atenuadas, ¿no? Porque la respuesta puede ser. Y por último, la administración de inmunoglobulina en sangre u otros productos que contengan anticuerpos. Si bien hemos dicho que esto en relación a la lactancia materna pues no interfiere, pero es mejor que si un paciente, por ejemplo, tiene hemofilia o tiene una enfermedad de esas de diferente tipo, pero seria, y recibe algún tratamiento especial con esto, es mejor que espere. A que esté, digamos, por lo menos un par de meses, ¿no? Se dice hasta 3 meses que deben esperar para que reciba su vacuna. Reacciones adversas y efectos secundarios. Como les dije, bueno, la vacuna ideal que no produzca ningún efecto secundario aún no existe, ¿no? Eso es, ojalá que en algún momento llegue a ver. Tenemos 3 grupos de efectos adversos como resultado de errores del programa, y eso ya depende del vacunador, o sea, de nosotros, ¿no? Si nosotros estamos aplicando vacunas hasta en nuestro consultorio, si pinchamos accidentalmente de repente al nervio ciático, ¿no? O no tenemos la debida limpieza en la preparación de la vacuna, podemos generar acceso bacteriano o llegar a lesionar al nervio ciático y causar una inmovilización de repente del miembro del lado donde apliquemos la vacuna. Y esto es serio. Si bien va a pasar, si se infecta, podemos usar tratamiento antibiótico, pero esto ya causa un desmedro a la aplicación de vacunas, ¿no? Porque la familia, la gente va a relacionar, le pusieron la vacuna y le pasó eso, y comienzan a regar pues el dato. Y eso puede ser contrario a lo que nosotros queremos lograr con la vacunación. Segundo grupo, los inducidos por la vacuna. Fiebres, infecciones cutáneas, adenopatías, afectación del estado general, artralgias, ¿no? Y reacciones locales. Estos efectos se producen frecuentemente, pero son fáciles de solucionar. O sea, tenemos por eso que advertirle a la persona que está a cargo del niño que lleva a vacunar, si es un adulto, que puede ocurrir estas cosas.
que no se asusten, que pueden ser efectos de la vacuna. Ahora, el tiempo en que puedan ocurrir estos efectos, eso es algo así que generalmente nosotros le decimos, pues, primeras 24 horas, 3 días. Pero en realidad uno no sabe hasta cuándo puede durar la aparición de los efectos secundarios. Pero por lo menos si es inicial, eso sí le podemos decir. Los más frecuentes dentro de las 24 horas. Peor de los casos hasta 72 horas. Pero hay algunos, por ejemplo, que se han estudiado con la aparición de encefalitis. No sabemos el tiempo. Podemos decir de repente a las 72 horas la mayoría de encefalitis. Pero así como es a las 72 horas, esto podría aparecer de repente en una semana o 15 días después de la aplicación de la vacuna. Pero tenemos que darle un dato a la semana, ¿no? También para que no se Y tercer grupo, los que coinciden con la administración de la vacuna. Por ejemplo, si aparece una encefalopatía dentro de los primeros 3 días, la encefalitis puede darse entre 1 a 4 semanas por vacuna. ¿No ves? O sea, hasta lo que se ha visto, hasta 4 semanas. O sea, el tiempo no está tan largo. Puede haber hipotonía, disminución del estado de alerta, polineuropatía y hay un síndrome de llanto persistente. Lactante que recibe vacuna y empieza inexplicablemente a llorar y a llorar. Y la madre lo relaciona, por supuesto, con la vacuna. ¿No? Pasa solo, no necesitamos en realidad nada. Tener paciencia, no más decir. O sea, este es algo que puede darse con vacuna. Irritante, de repente le resulta tóxico a ese paciente, o sea, esa podría ser la cadena de frío, este sistema, ¿no? Tal vez sea el factor más importante en la respuesta a la vacunación. La cadena de frío es el sistema que permite conservar y mantener las vacunas en forma activa desde que su producción hasta su aplicación en el paciente. Por eso las personas encargadas del vacunatorio tienen que ser muy conscientes en su trabajo y conocer todo lo que se debe respecto a la vacunación para lograr el resultado. La temperatura ideal, el rango ideal es entre +2 y +8 grados. O sea, por eso es que se recomienda que las vacunas no deben ser guardadas en un refrigerador de uso general, porque ustedes para usar el refrigerador están abre y cierra, muchas veces en el día. Y eso puede hacer variar ese rango de temperatura. Entonces la vacuna puede volverse ineficaz. Y es de ahí que a veces, pues, vacunas aplicadas y guardadas en esa forma tenían efectos, pues, nefastos. Porque muchas de esas ya estaban en un refrigerador ineficaz. Niveles de cadena de frío. Los niveles de cadena de frío se refieren sobre todo a los sitios en donde se conservan y se guardan las vacunas y que sean en forma adecuada. Hay 3 niveles: central, nivel regional y nivel local. En el nivel central, o sea, esto se encarga el Ministerio de Salud. Existen ahí cuartos especiales con refrigeradoras especiales para mantener las vacunas o biológicos, que es otro término que se da a la vacuna, dentro de lo que manejan vacunas, ¿no? Y que se conserva por un espacio más o menos prolongado, mediano y largo plazo, un periodo que va de 6 meses a 18 meses. O sea, es el mejor sitio y donde se pueden conservar vacunas a largo y largo plazo. El nivel regional está ubicado en las capitales, departamentos, provincias. También tienen sus cuartos de sus congeladores, pero menor cuantía, y sirven para que las vacunas se mantengan ahí por un espacio de 3 a 6 meses. Y por último, el nivel local, donde estamos los hospitales, los centros de salud, o sea, las instituciones ya más pequeñas, no es que cuentan con vacunatorio, no son los puestos de salud, que es por el que más existe actualmente. Ahí también existen las refrigeradoras, pero la cantidad de vacunas que se guardan ahí por el tiempo es mucho menor, de 1 a 3 meses, porque su capacidad es mucho menor. La siguiente. Esto es clave, ¿no? Ahora, si hay apagones y nadie, digamos, movilizó las vacunas o puso algo que reemplace al aparato para mantener el rango de vacunas, esas vacunas deben ser descartadas. Es mejor que pierdan dinero a que pierdan dinero. Tiempo máximo de uso de las vacunas después de ser reconstituidas o de abrir un frasco en el establecimiento de salud. Sobre todo en los hospitales, las vacunas vienen en 22 dosis. Como les dije, por ejemplo, la BCG viene en frascos hasta 50 dosis.
La recomendación es que la vacuna abierta sea mejor utilizada dentro del día. Hay algunos ejemplos de cuánto más o menos deben usarse de forma máxima. Por ejemplo, la antipolio dicen que en 6 horas ya debe ser consumida esa vacuna. Por eso es que es mejor citar a los pacientes para que tengan un número adecuado y ustedes puedan hacer el cálculo para no desperdiciar vacunas ni aplicar vacunas que de repente superaron el tiempo que deben ser mantenidas para ser conservadas. La mayoría es 6 horas, ¿no? DTG, DTT, sarampiónica, la protozoide tetánica 5 días, igual la bacteria tétano, de adultos 3 días, 3 días, de hepatitis B 3 días. Ahora, cuando la vacunación se hace a nivel comunitario, entonces durante el día es donde deben consumir todas las vacunas. Si quedan frascos abiertos otro día, vamos a ver. ¿Cómo nosotros llegamos a nuestro público? Usando estrategias de vacunación. En los hospitales, en las instituciones de salud, en los centros de salud, generalmente las vacunaciones se hacen diarias. Ahora, con el objetivo de a veces no desperdiciar vacunas, es que algunas se programan para tal fecha y tal fecha. No sobre todo donde hay problemas para la administración de vacunas. Pero si es diario, ya no es mejor. Jornadas de vacunación, los famosos vasos. Que ahora ya no se escucha mucho porque parece que la cobertura de vital es mejor, por lo menos es mi idea. Vacunaciones casa por casa. Cuando se presentan epidemias, a veces llaman pues a las personas que quieran, ¿no? Alumnos de medicina, estudiantes, para que sean vacunadores, ¿no? Van casa por casa, hacen corridas, hacen brigadas de vacunación, para llegar sobre todo a los sitios más alejados. ¿Alguna pregunta? Cuando se pierde la cadena de frío, ¿cuánto tiempo se inactiva la vacuna? Mira, en realidad el tiempo exacto no lo sabemos, pero si nosotros tenemos que medir la temperatura, y es fácil con un termómetro. Si la temperatura en el tiempo que tú desees mide y está fuera de los 2,8, o sea, exactamente no se puede saber, porque todo va a depender a veces de la misma vacuna. ¿Alguna otra pregunta? He visto que en las puestas generalmente a las vacunas cuando hacen de días programados, no tienen el mismo concentrado de esos de como si fuera vasos. Claro, hay vasos y termos. Esos son los elementos que se utilizan para transporte de vacunas, ¿no? Por ejemplo, en los vasos auxiliares, cuando se reconstituye una vacuna, generalmente la van a usar durante el día, le ponen unos paquetes congelados alrededor. Entonces, esos paquetes congelados que son utilizados se llaman pilas en el argot de vacuna. Y esas pilas han debido permanecer en congeladora mínimo 5 días para ser colocados en el vaso, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, gracias por hacerme la pregunta, vamos a darle otro detalle. Las vacunas virales pueden ser colocadas en contacto con los paquetes congelados. O sea, esas pueden estar chocando ahí alrededor del vaso. Las bacterianas nunca. Porque si la bacteriana se pone en contacto con el paquete congelado, se maldice, se inefectiviza. O sea, las vacunas bacterianas siempre deben ubicarse al medio. Las virales sí pueden estar en contacto y no pierden su efecto benéfico. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias.